a la última parte del tema que hemos venido tratando en nuestra escuela dominical, que es la posmodernidad, es el tema que hemos estado hablando. Y me toca en el orden, pues hablar sobre cómo presentar el Evangelio de Jesucristo en una sociedad posmoderna. Y es una buena pregunta porque cuando nosotros predicamos a la sociedad, debemos recordar algo, y es que la sociedad siempre cambia, pero siempre cambia en sentido negativo, no hay un cambio positivo. Es decir, al parecer la sociedad va adaptándose cada vez más al mundo. Parece que fuera todo lo contrario a lo que dice la Escritura a los creyentes, que no os conforméis a este siglo, sino que la sociedad al contrario se va conformando más y más al presente siglo, hasta el punto de hacerse cada vez más malvada. Naturalmente, tales cambios generan ansiedad en los cristianos verdaderos que desean de todo corazón que Dios sea glorificado, y eso implica una adecuada proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hacer una adecuada presentación a pesar de la oposición que el mundo hace a la predicación de la palabra de Dios. Dice en Romanos que la mentira se opone a la verdad, parafraseando el texto que está en el primer capítulo de la carta a los Romanos. Y si el cristianismo proclama la verdad, ya sabemos que lo falso continuamente se va a oponer a él, a la proclamación del Evangelio. El Señor nos mandó a proclamar el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20, el texto muy conocido por todos nosotros dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa que fue dada hace casi 20 siglos está tan vigente como desde el momento en que el Señor nos la dio. Es decir, el Señor hace un llamado y da un mandato: proclamar. Ahora, sí, porque la sociedad haya cambiado el pensamiento, nosotros no vamos a predicar. ¿Quién dijo eso? Es cuando más tenemos que predicar, porque no podemos permitir que la mentira se entrone. Ahora, miren esto: la ordenanza dada por Dios y hacer discípulos, proclamar el Evangelio, trasciende lo simple, pues se enmarca también una promesa de victoria. Y hay una promesa clara de victoria para los que emprendemos la tarea de proclamar el Evangelio. Y la razón es que lo que está en juego acá no es nuestra reputación o el tamaño de nuestras iglesias, es la gloria de Dios. Amén. Dios ha comprometido su gloria, nos ha mandado a proclamar el Evangelio, y por tal razón, sea el resultado visible ante los ojos de los hombres, positivo o negativo, no importa, porque Dios es el que ha decidido salvar, y de manera soberana, a los muchos de entre la totalidad del mundo. Entonces, debemos tener en cuenta esto, o como decía J.I. Packer en el libro La supremacía de Dios en el evangelismo: Dios no nos ha mandado a dar resultados, nos ha mandado a ser fieles. Así es. Proclamemos, porque Dios nos ha mandado a ser fieles, y en la medida que seamos fieles vamos a glorificar a Dios. Pensemos por un momento aún la influencia del posmodernismo en el concepto de evangelización. Como es un concepto tan relativista, el posmodernismo es totalmente relativista, trata de medirse por resultados humanos. Si tengo la iglesia grande, el evangelismo es adecuado. Si tengo una iglesia pequeña, el evangelismo no es adecuado. No, le aseguro que
en la mayoría de lo que nosotros denominamos como mega iglesias, el evangelismo es bastante deficiente, porque casi siempre está encaminado o hacen un llamado a que hagan parte de una sociedad que da beneficios materiales y temporales, beneficios incluso a nivel de sentimientos y de emociones, pero no el verdadero beneficio espiritual de la vida eterna. Entonces hay un déficit enorme en la proclamación del Evangelio en medio de estas congregaciones, y es lo que nosotros tenemos que tener claro. Me gusta algo que dice Francis Schaeffer en el libro Huyendo de la Razón, y creo que es un desafío fuerte para la iglesia. Dice: lo mismo vale para la iglesia cristiana. Su responsabilidad no consiste solamente en sostener los principios básicos bíblicos de la fe cristiana, sino también comunicar estas verdades inalterables a la generación en medio de la cual vive y realiza su ministerio. No importa dónde estemos, cuál sea nuestro momento histórico, o si vivíamos en una etapa premoderna, moderna o posmoderna, o en la antigüedad, estamos llamados, sea cual sea nuestro entorno, a proclamar el Evangelio de Cristo. A esa verdad, presentarla de forma entendible en medio de nuestra sociedad. Ahora, lo primero que debemos recordar es que el posmodernismo nos presenta retos reales que tratan de desafiar a la verdad de Dios. ¿Cuáles son esos retos? Vamos a recordarlos porque ya lo han expuesto incluso mucho mejor que yo los maestros que han estado acá. Tal vez el primero y más fuerte reto que enfrentamos es el famoso relativismo. ¿Qué es el relativismo? Pues es una ideología que consiste en mostrar la verdad como algo imposible de conocer, como una clase de pensamiento que considera que como en el mundo todo cambia y todo pasa, entonces nada permanece. Ese pensamiento es antiguo, muy antiguo. Incluso filósofos griegos como Heráclito, más de 500 años antes de Cristo, fue el que dijo una frase que muchos repiten hoy: no se puede bañar a alguien 2 veces en el mismo río porque las aguas fluyen. En fin, Heráclito decía eso. Y también Protágoras dijo que el hombre era la medida de todas las cosas. Y si usted piensa en eso, es terrible la consecuencia para el conocimiento, o como dicen los filósofos, las consecuencias epistemológicas son terribles. Porque cuando decimos que el hombre es la medida de todas las cosas, de inmediato es como si cada hombre pudiera juzgar la verdad con su propio lente. Y ahí es donde encontramos discusiones que terminan en lo absurdo y que hoy parecen tan normales. Frases como: esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. No, la verdad es una sola, y nosotros cuando predicamos nos vamos a enfrentar a la realidad de un mundo relativo, de un mundo que continuamente está, según ellos, cambiando, y si no está cambiando, lo cambian a la fuerza. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los que trabajamos en empresas, siempre hay nuevos modelos empresariales, modelos de negocio, y lo primero que nos dicen: no te resistas al cambio. El cambio es necesario, el cambio es bueno, pero todo el mundo cambia por cambiar. Aún las cosas que están bien, que están funcionando, es una sociedad absurda y hasta que deja de ser pragmática para volverse absurda. Es decir, dejan de lado lo que funciona, que muchas veces es el ideal del mundo, lo que funciona, eso hagámoslo, para meterse en una ideología absurda. ¿Por qué vamos a cambiar? No, porque hay que cambiar. Sí, pero ¿cuál es la razón de cambiar? No, porque sí, vamos a cambiar. Y eso ocurre frecuentemente. Y la sociedad nos desafía de esa manera, con ese tipo de subjetivismo, de ideologías.
todo cambia, es imposible conocer. En la clase de seminario le decía a mis compañeros estudiantes que el único filósofo que fue consecuente con esa filosofía fue Cratilo. Porque Cratilo dijo, todo cambia, nada se puede conocer, ¿qué hago? Me quedo callado, y se quedó callado para siempre. Porque si no se puede conocer nada, nada tiene sentido, no gasto más palabras en tratar de explicar lo inexplicable. Pero resulta que el mundo de hoy trata de explicar lo inexplicable. Habla, gasta letras, escribiendo, gasta programas de televisión, en fin. Son muchísimas cosas que se tratan de cambiar. Ahora, una de las formas como le podemos predicar el Evangelio a quienes abrazan esta ideología es hablarles cuando llegue el tiempo de la desesperanza. Porque cuando usted dice que no puede conocer nada y el mundo es un constante cambio, inevitablemente vendrá la desesperanza, porque no hay un punto fijo de verdad en el cual anclarse. Y la desesperanza en algún momento llegará a la vida de estas personas, y si estamos allí, es el momento de predicar a Cristo y demostrar que solamente en Jesucristo hay paz y hay esperanza. Amén. Ese es un momento. Un ejemplo de esta predicación fue Pablo en Atenas, Hechos capítulo 17. Seguramente ahí había de todo tipo de filósofos y dice la Escritura que ellos solamente se interesaban en escuchar algo nuevo. Algo nuevo, únicamente se interesaban en eso. Y Pablo los tomó en su desesperanza, encontró el monumento al Dios no conocido. Y dijo, ustedes están tan desesperanzados que reconocen de manera indirecta que no conocen a Dios. Yo vengo a hablarles de ese Dios. Y creo que ese es uno de los momentos en que nosotros tenemos que presentar el Evangelio a la persona que está sin esperanza. Como dice la Escritura, que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. La segunda ideología que aparece dentro del posmodernismo es el famoso pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Bueno, una definición es que es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y que está vinculado a la pluralidad y convivencia de cosas muy distintas entre sí. Un sistema plural es aquel que acepta, reconoce y tolera la existencia de diferentes posiciones o pensamientos. Aquí debemos contrastarlo con algo. Existe lo que se llama el monismo. El monismo es un sistema absolutista que no diferencia entre lo bueno y lo malo y cree que todo es verdad. No, el pluralismo cree que hay muchas verdades y trata de existir en un mundo en donde no hay una sola verdad, sino que la verdad que está atomizada. Alguna vez le decía también a unos hermanos que gracias a Dios que Dios es la verdad y nos ha dado por su palabra la verdad. No tenemos que estar pegándola, uniéndola. Usted se imagina el rompecabezas para nosotros, tratando de encontrar la verdad en el pensamiento filosófico X o Y o en tal o cual religión. Eso sería imposible de armar, un rompecabezas, sobre todo por nuestro corazón caído. Entonces, el mundo es plural, en el mundo subsisten muchas ideologías y todas se profesan igual tolerancia y tratan de vivir pacíficamente, pero la realidad es que las diferentes ideologías que tratan de vivir son ideologías adversas y contrarias. Disculpen. No pongo la botella hacia la cámara porque nos toca cobrar la publicidad. Pues bien, entonces tratar de vivir en un mundo plural es como encerrar a un león con hambre al lado de un venado. Alguna ideología, la ideología más fuerte o más aceptada se va a devorar a la otra. Es imposible que sobrevivan. Por eso nadie se quiere encerrar en un cuarto solo con el cristianismo. Ninguna ideología. Porque es encerrarse como un león hambriento. El cristianismo es exclusivista.
y tiene todo el poder de la gracia de Dios. Amén. Y no hay nadie que pueda detenerlo. Por eso al cristianismo no lo enfrentan, lo difaman o tratan de escapar de él. El pluralismo jamás permitirá la inclusión del cristianismo. El cristianismo no es aceptable. Y ahora, existe el pluralismo teológico, que es lo que nos interesa, y es que el que cree que todas las religiones son caminos útiles para llegar a Dios. Todos caminos útiles, y eso es totalmente falso. El cristianismo no es igual al hinduismo, ni a los musulmanes, ni a las religiones orientales, aunque traten de hacer muchas cosas para tratar de hacer que se parezcan. No. Ahora, ¿qué podemos hacer frente al pluralismo? Bueno, el ser humano que abraza esta forma de pensamiento, lo que está tratando de hacer es buscar algo que satisfaga su alma en medio del mundo. Está tratando de encontrar un punto que le dé paz a su corazón, paz verdadera. Y en esa búsqueda, cuando nosotros nos encontremos con ellos, lo que tenemos nuevamente es que mostrarles que la paz únicamente está en Jesucristo. No le podemos citar aisladamente un pasaje, sino mostrarle que, por ejemplo, la paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y los demás que vienen. Pero entonces hay que mostrarle, decir, mira, no vas a encontrar la paz en medio de toda esa cantidad de cosas que hay en el mundo. En el posmodernismo también encontramos la secularización. La secularización es cuando hablamos de secularización, estamos pensando en una sociedad que se aleja de Dios y que trata de ser separada de Dios. Incluso, fíjense cuánta influencia ha tenido aún dentro del pueblo evangélico. Y creo que ese lenguaje se nos ha pegado muchas veces. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu trabajo secular? Nadie tiene un trabajo secular. Nadie. Todos trabajamos para el Señor. Él es el único, Él es el Dios, el Señor, el dueño de todas las cosas. Nosotros no podemos pensar que porque tenemos un jefe impío o un dueño impío de empresas, trabajamos para Él, ¿no? Esa es la gran diferencia en nuestra propia vida. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mundo está secularizado y creo que aquí hay cualquier punto de contacto. Hay que hacerle ver a las personas que no hay un mundo que pertenece a Dios y un mundo que no pertenece a Dios. Todo el mundo pertenece a Dios. Y por esa razón tenemos todo el derecho de predicar en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo. Pero también hay otra característica de este posmodernismo y es la falsa espiritualidad. Como decía ayer el pastor Oduber en el programa que nos invitaron, él decía, al contrario de lo que pensemos, el posmodernismo es un tipo de pensamiento altamente religioso, muy religioso, sobre todo con religiones paganas. Fíjense cómo ha entrado el paganismo en este tiempo. Por ejemplo, cuando se habla de la madre naturaleza. Y ayer o antes de ayer escuchaba a dos personas que decían, fíjate cómo es sabia la naturaleza. Y lo decía con convicción, la naturaleza no es sabia, la naturaleza no piensa. Sabio es el Dios que creó la naturaleza. Amén. Entonces, nosotros no podemos pensar en que esta nueva conciencia realmente está desprovista de religiosidad. No, hay una religiosidad muy fuerte amarrada al modernismo. Y creo que también las personas de hoy en día son muy religiosas en sentido negativo. Es decir, están pegadas a su propia religiosidad. Y es frecuente que encontremos esa expresión cuando les hablamos de Dios. Dicen, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Ese es un punto de contacto para hablar con ellos, porque le podemos decir, es que hay un problema, no puedes creer en Dios a tu manera. Tienes que creer en Dios a la manera de Dios. Porque Dios es el que pone las condiciones para creer. Y no hay posibilidad alguna que tú creas a tu manera.
Y le podemos citar algunos casos bíblicos que ilustran bien lo que pasa cuando creemos en Dios a nuestra manera. Por hacer fuego, porque aquí no pasa nada. ¿Y cuál fue el resultado? Murieron consumidos. Y eso es parte de lo que debemos hacer, un llamado al arrepentimiento. Pero a veces cuando somos inmaduros en la fe y alguien salta a defender la fe con mansedumbre, con el propósito de que el otro se convierta, encontramos como la mano de la otra persona que quiere ponérnosla en la boca. No le digas que se va a molestar, no. Puede molestarse, pero es mejor que se moleste ahora a que eternamente se pierda en el infierno. Otra característica del posmodernismo es la aparente tolerancia entre ideologías. Ya eso lo podemos unir con el pluralismo. Entre todos se toleran menos a quién? Al cristianismo puro. Menos al cristianismo. El cristianismo no tiene lugar en esto. Arturo. Antes de seguir quería comentarte, porque es que ese tema que estás hablando, cuando uno comienza a predicarles y hablarles de la verdad a las personas del común, se va ganando uno enemistades sin quererlo, únicamente por decirle que está equivocado, que está en un error, con toda la mansedumbre, como que lo empiezan a apartar a uno y a verlo ya uno nada, porque tú quieres imponer una idea. Vamos a la palabra, yo no voy a imponerte nada, es lo que diga la palabra, y te empiezas a ganar enemistades y empiezas como que a tener problemas. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que continuar. No podemos, no hay otro. Tú has usado una palabra que es muy actual y es el tema de imponer. Todo el mundo dice, no me impongas, no me impongas. Pero la ideología posmoderna se impone a la fuerza. Claro, no hay manera de no escuchar algo posmoderno. Si prendes la televisión, allí está la ideología posmoderna, la ideología de la falsa tolerancia. La agenda gay le están imponiendo. No, que no queremos eso. Dicen, no, pero es que tienen que recibir. No tenemos por qué recibir. Y mientras tanto nos quieren imponer el no hablar. Ustedes no pueden hablar porque eso es opresivo. Entonces, ese es el mundo en que vivimos. ¿Qué debemos hacer? Seguir proclamando, seguir predicando, seguir proclamando la verdad. Entonces, miren, todas las religiones caben en el mismo saco. Incluso voy a decirles algo, ¿los musulmanes toleran a otros? Sí, claro. Toleran a otros. Claro que sí. Toleran a otros, los musulmanes. Los que dentro de ellos hay los grupos radicales que tratan de imponer. Pero si usted se da cuenta, los marxistas culturales son los que más han abierto las puertas a los movimientos islámicos en Europa, que hoy en día los tienen golpeados. Claro, las izquierdas europeas han hecho eso, el marxismo cultural que se ha unido que ha golpeado la política y ha abierto de par en par la puerta a cualquier tipo de religión menos al cristianismo. Parece un contrasentido, pero no lo es. ¿Qué podemos hacer cuando presentemos el Evangelio a una sociedad aparentemente tolerante? Es desafiarlas a que nos toleren. Ellos dicen, no, toleramos todo. Por ahí el otro día me llegó un mensajito en donde una feminista le decía a una mujer que no era feminista, le decía, yo tolero todo. ¿Tú toleras todo? Le decía a la otra, y ella decía, sí, yo tolero todo. Entonces estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que tú toleras todo. Sí, estamos de acuerdo en eso. Entonces yo decido no estar de acuerdo contigo. Entonces la otra le dice, ¿por qué? Si la tolerancia se basa en que estés de acuerdo conmigo. El mundo posmoderno es eso. Ellos dicen, toleramos todo, pero entonces cuando le decimos, nosotros decidimos no estar de acuerdo con ustedes. Entonces dicen, ¿pero por qué? Porque hemos decidido no estar de acuerdo y ustedes tienen que tolerarnos eso. Sí, es un punto básico. Decidimos no estar de acuerdo con el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es totalmente contraria a la cultura actual y a la cultura de siempre. Es una fe poderosa que va en contra de los postulados del posmodernismo. Ahora, ¿qué acciones específicas
evangelísticas debemos tomar como creyentes en medio de un mundo posmoderno? Bueno, en primer lugar creo que estamos llamados a mejorar la calidad de la enseñanza bíblica a nivel de iglesia. Estamos llamados a eso. Las iglesias evangélicas en general ha disminuido la calidad de la enseñanza bíblica. Estamos ocupados proclamando cualquier cosa y se han quedado sin recursos frente a los movimientos posmodernos. Se han quedado, por ejemplo, se quedaron sin recursos frente a la entrada del feminismo en la iglesia. ¿Qué hicieron? Abrieron la puerta, no, porque no supieron cómo defenderse. ¿Cuándo empieza en serio el movimiento del feminismo dentro de la iglesia cristiana? En los años 60 del siglo pasado, más o menos. Y las iglesias se quedaron calladas y dejaron que eso pasara y no ocurrió nada. Ni siquiera volvieron a la historia. Y es más, lo que dice el hermano Gerley es totalmente cierto. Ni siquiera miraron cuál era el comportamiento social para tratar de darle una respuesta bíblica dentro de la historia. Simplemente se cruzaron de brazos y el problemón que tenemos hoy en día, porque muchas hermanas pobrecitas están desubicadas en esta realidad, sin ejercer lo que Dios les ha mandado o les ha llamado a hacer, mientras que los hombres se han sentado de flojo. Triste, pero es una realidad. Dentro de la enseñanza bíblica también hemos permitido que la Biblia nos la interpreten filósofos, psiquiatras, administradores de empresas, psicólogos, economistas. No metí contadores porque yo soy contador. Posmodernismo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dejado que nos tomen los pasajes y nos los interpreten como quieran. El concepto de sociedad, ¿quién nos define en la Biblia el concepto de sociedad? Los sociólogos. No, la Biblia tiene claramente definida que es la sociedad. El concepto de familia, ¿quién no quiere redefinir la familia? Las personas que manejan la ideología de género. Cuando Dios ha dicho, papito, mamita, hijos. Fíjense el concepto de familia, cómo se ha venido deteriorando. Primero eran familias enormes, maravillosas, bíblicas. Yo no estoy en contra de eso. Después nos definieron una familia nuclear o ideal. Papá, mamá, 2 hijos. 2 hijos. De ahí no pueden salirse porque el que se salga de ahí empezaron a lanzar cualquier cantidad de cosas. El problema demográfico, ustedes no van a poder con esto, en fin. De la comida, el agua, la luz, el gas. No, nos redefinieron la familia y nos creímos eso y ahora quieren volver a redefinir. No, ya no es hombre y mujer, ahora pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, un hombre y una oveja, una vaca y un hombre, en fin, y cualquier cosa puede ser una familia. Puede ser un hombre y una vaca que adoptan un perro y eso es familia. No. Un hombre diciendo que es un perro. O un hombre diciendo que es un perro. Entonces, ese tipo de situaciones, estamos llamados a darle a la iglesia herramientas con que puedan defenderse. En un mundo donde escasean los absolutos y predominan los relativos, no podemos permitir que los torpes intérpretes que no son biblistas, que no son teólogos, sigan diciéndole a la iglesia cómo leer los pasajes bíblicos. En ninguna manera. Arturo. Este tema y estos temas a mí me tratan de enloquecer, porque es que para mí es inconcebible en la mente, no sé si es que yo sea normal, que el mundo pueda abrigar todas esas cantidades de conceptos y toda esa cantidad de basura con una tranquilidad tan pasmante como si esa fuera la verdad. Acuérdate. No logro entender qué está pasando. Acuérdate que cuando nos alejamos de Dios estamos propensos a la locura perversa. Entre más lejos estemos de Dios, más perversión. Incluso acuérdense de algo, creo que era con Aymara que hablaba eso, o en un discipulado, no recuerdo, donde decía que en el infierno no hay personas ni siquiera moderadamente buenas,
sino que al retirarse la gracia común, todos son unos perfectos demonios, porque pueden llegar a ser tan malos como realmente son. Lo que está pasando en la tierra es eso, que al alejarse de Dios cada vez se parecen más demonios, personas se vuelven totalmente impías. Pero regresemos a lo que son nuestras armas para esta lucha en contra del posmodernismo y estos movimientos. Y quiero citar 2 Corintios 10 del 4 al 6, que dice de la siguiente forma, 2 Corintios 10 del 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nosotros requerimos una capacidad inusual y urgente capaz de combatir la falsa enseñanza en un mundo actual. Segundo, ¿qué otra cosa necesitamos hacer? Desafiar al liderazgo cristiano. Necesitamos, sí, mostrarle la Escritura, prepararlo mejor, pero ahora desafiar al liderazgo cristiano. Y tenemos llamar a ese liderazgo deficiente, incapaz y conformista de las congregaciones para que ellos vuelvan a tomar las banderas del cristianismo. Y no son unas banderas simplemente por ideología, sino son unas banderas de verdades absolutas que Dios nos ha dado en nuestra vida, porque se ha perdido la visión. Y recuerdo el caso de Elí y Samuel. Samuel empieza a ser llamado por Dios, eso está en 1 Samuel 3, 7 al 10, y luego 17, 3, 7 al 10 y luego 17, 7, dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En el 17 dice algo, dice: Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. De esta breve lectura se desprenden por lo menos las siguientes verdades, y que son aplicables en nuestro tiempo. Primero, el liderazgo de Israel no conocía a Dios. ¿El liderazgo de hoy conoce a Dios? Es un tema delicadísimo. ¿El liderazgo cristiano de hoy, la mayoría conoce a Dios? No. Segundo, el liderazgo no temía a Dios. Ve y acuéstate. No le digo ponte en oración. Espera al Señor. Ve y acuéstate. Tranquilo, cuando te vuelva a llamar. Es el vecino que te estaba llamando para molestarte. No. Es el Dios Todopoderoso el que te estaba llamando para una misión urgente. ¿Será que esto está pasando también? El liderazgo que no teme a Dios, que considera a Dios como poca cosa, seguramente. Tercero, el liderazgo necesita el llamado de Dios. Y ese llamado será simplemente a través de la palabra de Dios, no hay otro. El liderazgo necesita el llamado de Dios. Y cuarto, el liderazgo estaba totalmente desorientado con respecto a Dios. Así te haga Dios y aún te añada. ¡Qué desafío a Dios! No, estamos llamados a despertar a ese liderazgo. Los que son nuestros amigos, que tenemos compañeros de otras iglesias, incluso en nuestra misma iglesia, si hay gente dormida, hay que empezar a llamarnos para eso. Así funciona el cuerpo de Cristo, unos exhortándonos mutuamente, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer también?
protestar contra la falsa tolerancia. Ya de esto habíamos hablado un poco, ¿verdad? Es el decirle a las iglesias y decirle al pueblo de Dios, oigan, quiero proclamar lo que la Escritura dice con relación a este tema. No voy a callar. Escuchen. No, que tú no tienes amor. Creo que es una de las frases que más escuchamos. Tú hablas de esa manera porque tú no tienes amor. Y ese es un buen punto para hablar. ¿Qué es el amor? El amor no hace nada indebido. Y yo no puedo permitir que te sigas hundiendo. Como no me gustaría que me dejaras hundirme si me vieras haciendo algo que no agrada al Señor. Entonces, el amor funciona bajo esa perspectiva también. Hay un pasaje que nos sirve mucho para proclamar esto. Lucas 18, 26 al 27 dice, los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él, hablando de Cristo, les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De aquí se desprenden por lo menos las siguientes verdades. El impío religioso no es capaz de aceptar que no puede salvarse por su propio esfuerzo, y eso es normal en todo el mundo posmoderno. Tenemos que romper el tema de tolerancia y el tema de la falsa tolerancia. Es decir, no, un momento, no puedes salvarte por ti mismo. Tu ideología no te está salvando. Solo por gracia puedes ser salvo. Otro punto, debemos proclamar el Evangelio sobre la base del poder de Dios para salvar. Es decir, por encima de que seamos considerados unas personas que no toleramos, tenemos que hacerlo. No estoy diciendo que seamos antisociales, eso es otra cosa. Necesitamos ser sociables para poder romper la resistencia. Y yo creo que es más fácil cuando nos acercamos con amabilidad a las personas, cuando entendemos que no somos un gueto, sino que somos realmente el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que está llamado a proclamar a Dios. Porque, ¿qué pasa si nos aislamos? ¿Qué pasa si quedamos totalmente aislados del mundo? No nos van a escuchar y ellos no se van a salvar. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pero hoy en día, como hay tantas cosas que nos molestan de verdad, que nos dan rabia por cómo funciona el mundo, eso produce en nosotros tal rechazo que muchas veces nos separamos. No queremos nada con eso. Y no niego que hay momentos en nuestra vida en que decimos, no quiero nada con eso. Pero Dios no nos ha mandado a eso, nos ha mandado a doblar rodillas y cuando el Señor nos fortalezca, regresar a proclamar el Evangelio. Y una tercera consideración aquí mismo es que el Evangelio siempre humillará el orgullo del hombre. La tolerancia, no nos toleramos porque nadie se dice nada que no le guste al otro. Si alguien llega con una camisa verde fosforescente, con rayas zapotes y triángulos morados, nadie le dice te ves feo. Le dice, es una moda muy particular, para no ofenderlo. No, pero estamos llamados a decir, es una camisa horrible, ¿verdad? ¿Por qué no podemos decir? Yo recuerdo hace algunos años, y esta anécdota sirva de ilustración, llegó, y puedo decirlo con nombre, si ve en algún momento el video se estará riendo. El hermano Marcos, que ayudó a fundar Salvación y Vida Eterna, compró una camisa, amor, ¿cómo era? Era salmón con blanco y algo aquí que parecía una lechuga. Y llegó feliz a casa y la dobló y la puso en la mesa. Y cuando yo llegué, levanté la camisa y dije estas palabras: ¡qué cosa horrible! ¿De quién es esto? Y recuerdo que mi esposa me dice: de Marco, papi. Yo, oye Marco, ¿a ti no te da pena comprar esto? Y me acuerdo que se fue molesto para la casa y en la casa la hermana de él hizo exactamente lo mismo. Dijo: papito, qué cosa horrible que compraste. Pero ¿qué provocó eso? Que Marco devolviera la camisa y en fin, hiciera otra cosa. Pero a donde quiero ir es que si nosotros por lo menos le hacemos sentir vergüenza a la sociedad por lo que está haciendo, lo pensarán.
Si vemos un hombre vestido de mujer y le decimos te ves linda, él va a seguir vestido de mujer. Pero si le decimos, mira, tú no te hizo de otra manera, para vestir de otra forma. O si cualquier persona tiene una ideología extraña, le podemos decir, mira, tu ideología no es verdad, no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Otro punto, ¿qué hacer con los que ya son creyentes? Porque hay muchos creyentes que han sido envueltos por este tipo de movimientos. ¿Qué hacer con ellos? Creo que en este tiempo hay una palabra que se ha usado, no sé hasta dónde tendrá valor, pero creo que refleja lo que debemos hacer como creyentes, y es la reevangelización. La reevangelización de este tipo de personas que están metidas de pronto en iglesias, que ellos son creyentes, que han creído en el Señor, que la gracia del Señor los ha alcanzado, pero que están desesperados en medio de la mentira, en medio de la falsa predicación, en medio de... ¿Qué hacemos? Mostrarles las Escrituras. Amén. Creo que aquí el tema de la ética no vale, porque si alguien está enredado en eso y sufriendo, hay que predicar a Cristo. Y en algún momento decirle, ¿sabes qué? Estás en el lugar equivocado. Necesitas realmente cambiar, porque tú estás en peligro de seguir siendo contaminado y de seguir siendo golpeado en medio de todas estas cosas. ¿Cuál es el punto de contacto con estas personas? La palabra de Dios. Es el punto de contacto con los hermanos que están en otras congregaciones. El principio de la sola escritura está más vigente que nunca. Cuando dicen algo, no, pero es que el pastor dice, ¿y qué dice la escritura? ¿Qué dice la Biblia? No, que debemos hacer esto. Un momento, ¿qué dice la Biblia? O a veces se cita la Biblia fuera de contexto. La Biblia dice, sí, la Biblia también dice. Escrito está también. Entonces, frente a estas cosas, nosotros tenemos siempre que saber cómo entramos, cómo retamos, cómo reevangelizamos. Un pastor amigo me contaba que él hablaba con un amigo de él que pertenecía a otra congregación, y empezó a contarle una historia extrañísima sobre materializaciones demoníacas, no sé qué cosa, en fin. Y él le expresó la duda, y el amigo de él se molestó muchísimo y le hizo la pregunta que siempre hace. Entonces, ¿tú no crees en mi experiencia? Y él le dijo, mira, no se trata de si creo o no en tu experiencia. No sé eso. Lo que sí sé es que eso no es Biblia. Y dice que a partir de ahí hubo un diálogo más franco hacia la Escritura. Entraron ambos a mirar lo que la Biblia decía sobre ese tema. Y ahí hay un punto de contacto enorme y bueno. Pero creo que lo más importante de todo esto, cuando predicamos el Evangelio en una sociedad posmoderna, se encuentra en saber la siguiente verdad. Debemos estar seguros de la victoria lograda por Cristo. Amén. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De esto se desprenden por lo menos 5 verdades. Primero, que podemos tener seguridad en Cristo y sus promesas. Podemos ir a evangelizar en el nombre del Señor. Amén. Segundo, tenemos victoria sobre las fuerzas del mal. Victoria sobre las fuerzas del mal en el nombre de Jesús. Es decir, que ninguna ideología se podrá levantar contra la verdad que es el Señor Jesucristo. Él dice que destruirá a ese malvado con la espada que sale de su boca. Tercero, la iglesia está siendo edificada por Cristo. Cuarto, el evangelismo es efectivo por la acción del Espíritu de Cristo. Y quinto, la iglesia estará para siempre con Cristo. Amén. Esas 5 verdades nos dan la suficiente confianza para nosotros proclamar la verdad. Debemos prepararnos, sí, pero entonces, si mañana se nos siente una persona con toda una ideología posmoderna, relativista,
no le voy a decir nada porque es que no sé, yo no tengo conocimientos de filosofía, no tengo conocimientos de historia. No, predica la palabra. Sí, tienes que prepararte en todo, claro que sí. Pero aún cuando no estés enfrente realizando un ministerio visible, estás llamado a proclamar a Cristo. Y la palabra de Dios es suficiente. En conclusión, antes de pasar para que ustedes hagan preguntas, si hay alguna muy difícil, les voy a decir que no sé. Pero la conclusión, no hemos perdido la esperanza de alcanzar a los que han de ser salvos. Ningún desafío nuevo o antiguo tiene el poder de derrotar a Dios. La palabra que el Señor nos ha dado es suficiente, es abundante, pero es evidente que necesitamos conocerla para darle respuesta a los posmodernos y a cualquier otro que demande razón de la fe en Cristo. ¿Preguntas hasta